noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hoy vamos a hablarles de un personaje muy singular de la historia de España del siglo pasado. Un hombre que a finales del siglo XIX y en la primera mitad del XX lo fue casi todo. Presidente del Gobierno en 3 ocasiones, presidente del Congreso y del Senado, varias veces ministro, diputado con María Cristina, Alfonso XIII, la Segunda República, las Cortes de Franco, concejal primero y luego alcalde de Madrid, multimillonario por casa, conspirador contra Primo de Rivera, fundador de un periódico, terrateniente en Guadalajara, de donde fue diputado durante casi 50 años ininterrumpidamente, licenciado en Derecho, filántropo, miembro de la Real Academia de la Historia, presidente del Ateneo, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Obtuvo la Grandeza de España en 1911 y el Condado de Romanones en 1893. Álvaro Figueroa y Torres Mendieta acaso sea uno de los políticos que mejor encarnan la época de la Restauración borbónica bajo Alfonso XIII. Abandonó el ejercicio del derecho tras unos primeros escarceos en los que no le acompañó la suerte y dedicó el resto de su vida a la política, con enorme éxito. Hijo de los marqueses de Villamejor, con múltiples propiedades en Guadalajara e intereses mineros en Murcia, se inició en la cosa pública de la mano de su suegro, Alonso Martínez, entrando en el Partido Liberal en 1888, a los 25 años como diputado por Guadalajara, circunscripción por la que sería diputado durante casi 50 años. En 1894 fue nombrado alcalde de Madrid y menos de una década más tarde fue elegido por Sagasta ministro por primera vez, en esta ocasión de Instrucción Pública y Bellas Artes, a los que le seguiría con otros 3 ministerios durante los años siguientes. Con su característico olfato apoyó el ascenso de Canalejas en el seno del Partido Liberal tras la muerte de Sagasta, lo que le mantendría como uno de los puntales del partido, manteniendo su condición de ministrable y siendo elegido para presidir el Congreso de los Diputados. Negoció con Francia el reparto de las influencias en Marruecos y se hizo cargo del gobierno en 1916, sucediendo a Eduardo Dato y modificando la política de estricta neutralidad de este en favor de los aliados. Aunque los años finales de la Gran Guerra fueron difíciles en España y Romanones hubo de dimitir, supo colocarse tanto en el gobierno de concentración del conservador Maura como en el del liberal García Prieto. Cuando Primo de Rivera dio el golpe en 1923, Romanones era presidente del Senado. Se opuso al general, declarado enemigo de la vieja política que él representaba, y este le contestó formando parte de la Sanjuanada de 1926, conspiración militar que había venido precedida por un proyecto del golpe del año anterior y de la que todo lo que sacó fue una multa de 500.000 pesetas. Caído Primo de Rivera, formó parte del gobierno del almirante Aznar y jugó un papel clave en el fin de Alfonso XIII y el advenimiento de la República, al aconsejar al monarca que abandonase España tras las elecciones del 12 de abril de 1931. Aunque no participó en el alzamiento de 1936, se puso inequívocamente del lado de los nacionales durante la Guerra Civil y más tarde fue procurador en Cortes en 1943. Considerado prototipo del cacique de la Restauración, clave del régimen, con toda su corrupción, su compra de votos y también su estabilidad, Romanones tiene en su haber algunas iniciativas que cabe considerar positivas, como el decreto de la jornada de 8 horas, la incorporación del sueldo de los maestros al presupuesto estatal o sus donaciones para la asistencia de los niños cojos. Él mismo lo había sido cuando a los 9 años cayera de un coche de caballos. Una cojera que le acompañó toda su vida y que quizá explica la mordacidad de un personaje cuyo ingenio ha trascendido su propia vida. Todo un carácter, sin duda ninguna, el conde de Romanones, para hablar del cual tenemos esta noche a don Guillermo Cortázar, autor del libro que hemos traído, Nación y Estado en la España liberal. Muy buenas noches, don Guillermo. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Es un verdadero placer tenerle aquí, hablar además de este personaje, el conde de Romanones, que es uno de los personajes, yo creo, que ha dado lugar a más anécdotas, probablemente, no sé si después de Franco y Azaña, en la historia de España, ¿no? Porque, hay una célebre anécdota cuando, al respecto de la competición que se tenían él y Maura, cuando Maura se presenta en su circunscripción y compra los votos, según costumbre, a 3 pesetas, porque el conde de Romanones las compraba a 2. Y entonces, para no tener que pagar más por los mismos votos, el conde de Romanones, puesto como digo que Maura las había pagado a 3, lo que hizo fue llamar a aquellos que habían recibido el dinero de Maura, les dio un duro y recibió a cambio las 3 pesetas de Maura, con lo cual le votaron a él y solo le costó las mismas 2 pesetas de antes. Bueno, la verdad es que sobre Romanones hay una enorme cantidad de anécdotas
que él no desmentía porque incrementaba su popularidad. Sí. Es cierto que en el sistema caciquil del finales del 19 y de principios del 20 era un sistema caciquil de, digamos, de dominio del distrito con los propios recursos. Y eso es una práctica que estaba extendida en toda España, pero también en el resto de Europa. Es decir, en el inicio del sistema representativo, del paso del liberalismo a la democracia, era muy habitual que los particulares hicieran grandes inversiones, incluso en obras públicas, en caminos, en puentes, en cementerios, y era un sistema en el que los ricos podían ser realmente los representantes porque requería un desembolso enorme de dinero. No es como un sistema democrático que hay una especie de caciquismo distinto que consiste en que los líderes políticos dan mucho a los electores, pero a cargo de nuestro bolsillo, de los contribuyentes. Bueno, él estaba emparentado además con Alonso Martínez, nada menos, pues se había casado con una hija suya, y eso tuvo una influencia importante a la hora de que él se dedicara a la política. Él tenía una vocación muy temprana. Bueno, tiene una biografía fascinante porque él realmente inicia la carrera de Derecho, termina Derecho, fue a Bolonia, donde hizo un doctorado. Sí. El Colegio Bolonia era un sitio muy importante. Sagasta le dio la beca para poder ir a Bolonia, no le costó a su padre ese dinero. Y escribió un libro muy importante sobre los partidos políticos. Tenía una vocación, digamos, jurídico-pública, ¿no? Desde el principio. Intentó pintó algunos cuadros notables de bodegones pero en fin, no era su vocación definitiva. E incluso intentó torear a caballo y el toro lo llevó por delante y se retiró de eso. Pero enseguida tuvo vocación política y se adscribió a Sagasta. Admiraba muchísimo a Sagasta, que era un liberal, digamos, era el lado izquierdo de los partidos dinásticos, y hizo carrera con él, pero una carrera trabajada, no de enchufe. Trabajaba en su distrito, trabajaba en Madrid en los temas electorales y era un trabajador de la política. Una vocación increíble, vamos. Y como seguidor de Sagasta y sobre todo de Canalejas, más tarde, al que contribuyó también a llevar a la cúspide del Partido Liberal, también tenía un cierto sesgo anticlerical, pese a que él era católico, pero bueno, sobre todo en cuanto a lo que entonces se entendía por anticlerical, separación Iglesia-Estado, en fin, sí, la ley del candado, etcétera, ¿no? Vamos a ver, ahí el anticlericalismo del Partido Liberal dinástico, ellos luego se arrepintieron porque vieron que esa era una vía que luego la cogieron los radicales y la izquierda y llevó a lo que llevó, ¿no? Pero era una forma de diferenciar lo que era el liberalismo progresista del liberalismo conservador. El liberalismo conservador era, por así decirlo, un poco sometido a las sotanas y a las prácticas tradicionales, mientras que el anticlericalismo de los liberales era, por así decirlo, de una modernidad católica, ¿no? No hay que pensar que Romanones, que era un hombre conservador en el fondo, se dedicaba a quemar iglesias, ¿no? Pero yo creo que ellos, cuando vieron en lo que terminó siendo el anticlericalismo radical, se pensaron mucho si no habían abierto una puerta en la mala dirección. Bueno, y de hecho la propia biografía del conde Romanones así lo testimonia, ¿no? Pero Romanones estuvo también implicado, por decirlo así, tuvo relación, lógicamente, porque además le venía por familia, con la defensa de los intereses mineros españoles en Marruecos, de nuestra presencia en Marruecos, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver, el conde Romanones es un caso singular de lo siguiente. Yo he estudiado en el libro este, que por cierto se puede bajar en la página web personal mía, en PDF totalmente gratis, he estudiado, digamos, la herencia que tuvo en el año 6 y la herencia que dejó él cuando murió. Bueno, pues comparativamente la fortuna a su muerte era inferior a la fortuna que recibió en el año 6, en 1906. Quiere esto decir que a Romanones le costó la política y no se benefició de la política. Él era un hombre extraordinariamente vocacional con la política. Y en el tema minero venía de su abuelo, de Luis Figueroa Casaus, que había sido un guarda de corps afrancesado, que emigró a Marsella y comenzó a trabajar en Francia, luego vino a España, él y su hijo Ignacio. Y, por cierto, Ignacio construyó lo que es actualmente el edificio de Presidencia de Gobierno, en Castellana 3, y tenían una gran fortuna porque tenían una explotación de plomo que exportaba a toda Europa y a España, etcétera, ¿no? En una época en que el plomo era esencial para los tejados. Y de ahí se sacaba también la plata, con lo cual la fortuna de la familia era francamente considerable, ¿no? Y efectivamente tuvo intereses en Marruecos, pero en Marruecos llegó a tener una 80ª parte del capital del RIF, y le acusaron de que se había hecho la guerra de Marruecos por propio beneficio, cuando eso era una parte ínfima de sus propiedades, y además no solo eso, sino que su propio hijo José murió en la guerra de Marruecos, con lo cual, si tenía algún interés
Es que el tema de Marruecos es dramático, porque realmente para España fue muy doloroso y muy costoso. Fue una empresa que estaba por encima de nuestras posibilidades porque el Estado era muy débil, pero también la iniciativa privada. Y entonces Romanones, junto con otros, intentaron meter iniciativa y empresas porque se trataba de colonizar con empresas, no solo con el ejército. Y el hecho de que fuera solamente el ejército el protagonista de la situación de Marruecos es lo que explica el desastre de Anual, por ejemplo, ¿no? De hecho, la política le costó dinero, entre otras cosas, porque su conspiración contra Primo de Rivera fue todo un poco de broma, casi por parte de ellos como sobre todo por Primo de Rivera. Le costó 500.000 pesetas, que era una auténtica barbaridad para la época. Se le devolvieron. Efectivamente. En lugar de ir a la cárcel, Primo de Rivera los multó de forma proporcional a sus fortunas. Y fue $500.000 de pesetas. Un auténtico fortunón lo que le impusieron de multa. En aquella época era una cifra altísima. Y yo creo que fue uno de los errores de Romanones, porque habría sido mucho más digno estar 2, 3, 1 días o 2 meses en la cárcel, habría salido envuelto en gloria, pero sin embargo le costó en el bolsillo, que vamos, eso le molestaba muchísimo como cualquier ser humano, ¿no? Que $500.000 de pesetas de la época era mucho dinero, ¿no? Era una barbaridad. Y bueno, él era un anti-Primo riverista, porque él pensaba que Primo de Rivera era un patriota muy bien intencionado, pero que al destruir los partidos dinásticos iba a dejar un vacío político que iba a ser llenado por la República. Y efectivamente así pasó. En el año 29-30, cuando se fue Primo de Rivera, se crea un vacío político y una serie de errores de los gobernantes posteriores, Berenguer y el almirante Aznar, les llevó a la catástrofe del destronamiento y de la República que vino después. De la República que vino después, y la propia evolución del conde de Romanones atestigua el radicalismo que se apoderó de la política española y cómo la inmensa mayor parte de los liberales que lo fueron se pusieron finalmente del lado de los nacionales y del lado de Franco de forma abrumadora, precisamente por esa radicalización de la izquierda. Pues muchísimas gracias, se nos ha comido el tiempo, la verdad, don Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Seguiremos incidiendo en estos temas porque es una España bastante desconocida. Muy bien. Y a todos ustedes también muy buenas noches, gracias por estar ahí y hasta mañana, si Dios quiere.